revisaron. Ya, miren, antes de empezar, yo quería mostrarles, bueno, a grandes rasgos, lo que vimos ese día, que yo tengo un power aquí, lo vamos a ver enseguida, para luego seguir con lo que nos toca, que al fin y al cabo, chiquillos, es relacionado con el sistema digestivo, pero es en más detalle, ya es con respecto al proceso, ¿sí? Espérenme, ya. Ya, entonces, lo que nosotros estuvimos revisando, chiquillos, con sus compañeros la clase anterior, de forma presencial, ¿cierto? Fue el tema del sistema digestivo. Comenzamos a ver qué era, ¿cierto? Quizás lo más probable es que ustedes ya tengan alguna concepción, ¿cierto? De qué se trata, de cómo funciona, pero obviamente nunca está de más recordarlo, ¿ya? Recordar que la función principal del sistema digestivo, chiquillos, tiene que ver con transformar estas moléculas más complejas en más simples. ¿Y a qué se refiere con transformar moléculas complejas más simples? Se refiere principalmente a que los alimentos que vamos consumiendo, ¿cierto? Deben ser degradados hasta llegar a la unidad más pequeña, ¿ya? Eso es por una parte. A eso se refiere principalmente con la transformación de moléculas más complejas, más simples, ¿ya? Obviamente el alimento que nosotros vamos ingiriendo, ¿cierto? eh, no es de cierta forma el mismo de un principio a fin, obviamente, ¿ya? Obviamente, cuando está en el estómago, que es como el proceso final, la parte final de esta digestión, ¿cierto? De los alimentos, podemos decir que es ahí, chiquillos, donde ya está casi en partículas, ¿cierto? Más simples, ¿sí? La principal, chiquillos, principal importancia, digamos, de cierta forma, del sistema digestivo tiene que ver principalmente con la digestión de los alimentos, ¿ya? Y en este caso es con la absorción, que es uno de los procesos que vamos a revisar después de esto en el otro Power, ¿ya? Tiene que ver con la absorción de los nutrientes, ¿ya? Ustedes dirán, ¿pero qué significa eso? ¿Para qué nos sirve la absorción de los nutrientes? Es simple, sirve principalmente para, de cierta forma, ¿cierto? Poder realizar las actividades básicas, ¿ya? Recuerden que los nutrientes nos ayudan a realizar las actividades básicas. Por ejemplo, tenemos carbohidratos que nos entregan energía inmediata, tenemos los lípidos que nos entregan la energía a largo plazo, ¿cierto? Etcétera. Y bueno, vamos teniendo otros tipos de carbohidratos, por ejemplo, las proteínas que también nos ayudan bastante, ¿cierto? Y en este caso ayudan a regenerar la musculatura, ¿ya? Entonces podemos decir que la función del sistema digestivo es súper importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿ya? Les comentaba a sus compañeros que el sistema digestivo, ¿cierto?, tiene distintos órganos, ¿ya? Distintos órganos que participan dentro de esta digestión, que son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Este es el recorrido, chiquillos, que realiza, ¿cierto?, el alimento desde que es ingresado a la boca, ¿cierto?, hasta que es expulsado. ¿Ok? Les mostraba a sus compañeros también que, bueno, aquí en adelante em, voy explicando más o menos cómo es este tema de cómo es el paso a paso de la digestión de los alimentos. Antes de seguir, chiquillos, necesito saber y les pido como un favor que no se cambien el nombre. La persona que se cambió el nombre, que me parece que es el Máximo, ya, perfecto. No es chacota la clase, Máximo, por si acaso. Ya, así que porfa no se cambie el nombre porque, bueno, de hecho, va a entrar la tía Jessica y ella va a pasar la lista, obviamente, y ella va a ver todo el tema del comportamiento también. Así que ustedes ya son grandes, se pueden autorregular, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Ya, seguimos. Entonces, la importancia de la boca, ¿cierto? Es donde comienza la digestión. Obviamente ahí es donde uno ingiere el alimento, lo mastica, lo empieza a triturar, ¿cierto? Para ir descomponiéndolo en moléculas más pequeñas, ¿ya?
Le puse acá también que es donde se produce, ¿cierto? El bolo alimenticio, ¿sí? Es donde se produce el bolo alimenticio en este caso y obviamente este bolo alimenticio va a ir cambiando, ¿sí? Va a ir cambiando a medida que va pasando por el sistema digestivo, porque obviamente va pasando por parte y va a ir cambiando porque hay partes, ¿cierto, chiquillos, que van a ayudar a que se vaya descomponiendo de mayor forma, digámoslo. Ya, por ejemplo, en el estómago, en donde se liberan estos jugos gástricos, ¿cierto? Ahí es donde el alimento ya logra descomponerse en un total, ¿ok? Por otro lado tenemos la faringe, ¿cierto? Que es la segunda parte, el segundo tracto, fíjense que está muy cercano. Y aquí lo que yo les comentaba, ¿cierto? Que la faringe cumple una doble función, ¿ya? Le puse acá la respiración y la deglución. Cuando hablamos de la respiración, tiene referencia a que esta parte de la faringe activa, ¿cierto? Cuando ocurre la deglución, es decir, cuando los alimentos están siendo digeridos, activa, ¿cierto? La epiglotis, que es esto que está acá, ¿cierto? Está aquí. Y esto lo que hace es que se cierra. ¿Por qué se cierra, chiquillos? Porque fíjense que acá este tubo que está aquí es el tubo de la tráquea de la respiración. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la faringe es el efecto de poder cerrar, ¿cierto? La tráquea, una especie de puente para que no llegue la comida a la tráquea, porque obviamente la tráquea, ¿cierto? Solamente transporta aire. Y a veces nos ocurre, y yo probablemente a la gran mayoría de los que estamos acá nos ha pasado que cuando estamos comiendo a veces nos atoramos. Y eso es simplemente, chiquillos, porque de repente se pasa un poquito de esta comida, ¿cierto? A la tráquea. A la tráquea no puede pasar nada, nada, nada que no sea oxígeno, ¿ya? ¿Sí? A ver, profe, una pregunta. ¿En la boca al fondo hay un hueso? No, lo que se ve acá al fondo, más que nada tiene que ver con la columna, ¿ya? Con la columna vertebral, ¿sí? No es que al fondo tengamos un hueso, no. Quiere decir que esta es la columna. De hecho, chiquillos, piensen que una persona está de lado y como que le sacan una parte, es como que cortan la mitad para poder ver todos sus órganos y todo lo que está de lado. ¿Ya? Espéreme. Dice que al fondo sintió algo duro, como un hueso. Bueno, lo más probable que máximo que haya sido esta parte de acá, ¿ya? Que no es un hueso, que es la parte final, por donde se cierra la parte de, digamos, de, ¿cómo se dice? De, no sé si decirle la cabeza completa, porque no es de la boca, es de la cabeza completa. De hecho es parte del cráneo, ¿ya? Pero no, no es que sea un hueso. Si tú te tocas, por ejemplo, algunas partes de tu cuerpo, puedes sentir que hay más duro, pero no, no quiere decir que haya hueso, sino que también está esta parte de musculatura, ¿ya? Ya, entonces les comentaba, a ver, espérenme, otra pregunta. Sí, bastante loco. Bueno, importante la faringe, chiquillos, porque de cierta forma lo que hace es que permite que no nos atoremos, ¿cierto? Y obviamente eso es relevante, sí, para nosotros. Luego tenemos el esófago, ¿cierto? Que es la segunda porción de nuestro, bueno, digamos la tercera en realidad, es la tercera porción, ¿cierto? De el sistema digestivo que tiene que ver con el trayecto, ¿cierto? De, en este caso, del alimento, y es este tubito, ¿cierto? Este tubito que está acá, ay, espérenme, lo cambié. Es este tubo que está acá. ¿Y qué es lo que hace el esófago? Transporta el bolo alimenticio, ¿cierto? Es una especie de transportador y es un conducto más que nada. Y el conducto, ¿cierto? Es un conducto muscular. No es un hueso, es un conducto muscular, ¿sí? ¿Qué es todo esto? ¿Y con qué se conecta? Se conecta con el estómago, ¿ya?
Luego tenemos el estómago, chiquillos, que acá yo les decía que se hace una de las últimas transformaciones del alimento. ¿Y cómo se hace esta transformación del alimento, cierto? A través del movimiento peristálquico que realiza el estómago, ¿cierto? Un movimiento peristálquico tiene que ver con un movimiento de lado a lado, de izquierda a derecha, así como la batidor, no, como la juguera, ¿ya? Ese mismo movimiento se realiza en el estómago, ¿cierto? Y obviamente eso produce la liberación y la producción de estos jugos gástricos que van a ir descomponiendo el alimento, ¿ya? Entonces, obviamente aquí lo que importa es que al llegar acá el alimento, obviamente no está de la misma forma como llegó en un principio, ¿sí? Ese hoyo que está ahí, Santiago, espérame. No, no, es una foto, la verdad es que puede haber sido que tomé una foto de un estómago con algún tipo de enfermedad. Yo tomé una foto del estómago cuando estuviera partido para que se viera que la parte de adentro es fibrosa, pero ese hoyo no, lo más probable es que no exista en nuestro interior, ¿ya? No lo más probable, sino que no existe, ¿sí? Porque no tiene nada que ver, pues. Yo creo que este es un estómago que está herido, tiene algún tipo de úlcera, lo más probable. El intestino delgado, chiquillos, es uno de los más importantes también, porque gracias a él, sí, se produce la absorción de los alimentos. Fíjense que el intestino delgado es mucho más grande que el intestino grueso, sí. El intestino delgado se conecta acá por detrás, ¿cierto? Al estómago. Fíjense acá, se conecta por detrás al estómago, ¿ya? Por lo tanto, todos los nutrientes captados de los alimentos van a ser captados, ¿cierto? Por este intestino delgado, y lo que va a producir, ¿cierto? Es que de cierta forma los va a llevar a la sangre. Ya, esa es la importancia de la absorción de los alimentos, que es que lleva a estos nutrientes a la sangre, ¿ya? Luego tenemos el intestino grueso, chiquillos, que de cierta forma igual es largo, ¿sí? Podemos decir que tiene forma más o menos, o la longitud, ¿cierto? Es de 1,20 m y 1,60 m, ¿ya? Obviamente esto está encorvado de esta forma. ¿Cuál es la función, ¿cierto? Del intestino delgado es que transforma, ¿cierto? El quimo, que era la última bolita, ¿cierto? Que llegó de alimento, lo transforma en heces fecales. ¿Y por qué lo transforma en heces fecales? Porque obviamente existen ciertos alimentos que ya no pueden ser más digeridos, y existen, ¿cierto? Algunas partes de los alimentos que tienen que ser eliminados porque obviamente no producen nada positivo para nuestro cuerpo, ¿ya? Obviamente, como les puse acá, todo lo que no se utiliza es eliminado, ¿ok? Luego tenemos el recto y el ano, ¿sí? Que son las partes final de nuestro sistema digestivo, ¿sí? Obviamente esto es un conducto muscular, ¿sí? El recto es un conducto muscular por donde obviamente se expulsada las heces fecales, ¿ya? Y bueno, yo les decía también que tenemos órganos externos que de cierta forma sí ayudan en gran forma, sí, ayudan en gran manera a la digestión de los alimentos. Por ejemplo, el hígado no es propiamente tal un órgano del sistema digestivo, pero ayuda y facilita, ¿cierto?, a la digestión porque ayuda en la producción de bilis, ¿ya? Tenemos también otro órgano externo, el páncreas, ¿sí? Que tiene que ver con la sintetización, ¿cierto?, del azúcar, que el páncreas es el que crea la hormona de la insulina. Y ustedes dirán, ¿para qué, ¿para qué sirve, ¿cierto?, esta hormona de la insulina? Ustedes, la verdad es que la insulina está relacionada, chiquillos, con el azúcar. La insulina es la que hace que este azúcar que nosotros ingerimos de los alimentos, de cualquier alimento, ya sea un pan, una galleta, lo que sea, la comida, ¿cierto?
La insulina lo que hace es transformar el azúcar de esos alimentos en nutrientes. Una persona que... Y le da el sabor. No sé si propiamente no tiene mucho que ver con que le dé el sabor o no, sino que la insulina lo que hace es sintetizar el azúcar de todos los alimentos, es decir, eliminarlo y descomponerlos y no acumularlos, ¿ya? Otra cosa importante también que en el caso de la insulina, una persona que no produce insulina, esta hormona, lo más probable es que esté en riesgo de poder tener la enfermedad de diabetes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una persona que no produce insulina no está eliminando el azúcar que está acumulada, ¿cierto? El azúcar que va ingiriendo con respecto a todos los alimentos. ¿Sí? Por lo tanto, este azúcar se va a ir acumulando en su cuerpo y en la sangre. Y obviamente una persona que va acumulando azúcar, lo más probable es que sufra de una diabetes mellitus 2, que es de la tipo 2, ¿cierto? Tiene que ver con la de obesidad, ¿ya? Y bueno, como les decía, ¿por qué a veces no atoramos, chiquillos? Eso ocurre principalmente porque la comida pasa, ¿cierto?, al otro canal, que en este caso tiene que ver con el canal de la respiración. Ya, importante saber que el alimento no puede circular por la tráquea, porque la tráquea es el tubo, ¿cierto?, del oxígeno. Profe, no tengo apéndice. Ah, bueno, antes de eso, el pato dijo, pero hay pastillas para eso, creo. Sí, hay pastillas para la diabetes, sí, y de hecho también hay inyecciones que son inyecciones de insulina, que ya es una persona que tiene un tipo de diabetes un poquito más avanzada. Es lo mismo cuando alguien se atora con la baba. Sí, exactamente lo mismo porque, em, perdón, tuve que estornudar. Ya, es lo mismo que pasa con la baba porque obviamente es un líquido que está entrando por la tráquea y obviamente, como le estoy repitiendo, por la tráquea no puede entrar ni agua, o sea, ni un tipo de líquido, ni un tipo de sólido, nada de nada de nada, ¿ya? Porque obviamente va a producir, ¿cierto?, de que exista un atoramiento, ¿ok? Santiago, la verdad las cosas que el apéndice, si usted me pregunta para qué sirve, yo le puedo responder con certeza que el apéndice no sirve para nada. De hecho, se dice que el apéndice es parte de la evolución, porque por ejemplo, al igual que las muelas del juicio tampoco hoy en día sirven para mucho, pero si uno se va un tiempo atrás, por ejemplo, de antaño servían para desgarrar los alimentos, para desgarrar la carne, ¿cierto? Para sacarla digamos, de cuando estaban comiendo en los tiempos atrás, el tiempo de el Homo sapiens cuando comenzó, ¿cierto? Obviamente para ello era muy efectivo utilizar la muela del juicio. Ya, al igual que el apéndice antes probablemente haya tenido una función específica, pero respecto a la evolución ha ido cambiando. Y hoy en día yo puedo decir con certeza que el apéndice para lo único que sirve es para infectarse y para que duela y para que tener que sacarla porque no sirve para ninguna otra cosa más. No tiene una función específica. Exactamente, Pato. Ya, y con respecto a lo que nos toca ver hoy día, que alcanzamos súper, ya tiene que ver con el mismo proceso digestivo. Ya le vamos a dar nombre específico, ¿cierto? A cada etapa. Ya. Entonces, el objetivo de hoy día es conocer la etapa del proceso de digestión y cuáles son los órganos que intervienen. ¿Ya? Entonces, para que exista una digestión, chiquillos, es importante que, bueno, primero entender que la digestión es el proceso, el mecanismo que ya le hablé, que el ser humano descompone el alimento, ¿cierto?, a partes más pequeñas para poder absorber los nutrientes que tiene cada alimento y para que estos puedan pasar a la sangre, ¿ya? Si no hay digestión en nuestro cuerpo, obviamente no nos podríamos nutrir y no vamos a funcionar de manera correcta, porque las células de nuestro cuerpo necesitan nutrirse y eso solamente se da cuando existe la absorción de los nutrientes en una de las fases de la digestión.
Si no descomponemos el alimento al ingerirlo, probablemente nos vamos a ahogar, y eso es obvio, ¿sí? Nadie puede ingerir un alimento, ¿cierto?, tan grande. Tiene que ser más pequeño para poder digerirlo de manera correcta. Y aquí, Máximo, espérame, dime, ahí sí, Máximo, Máximo, ¿va a hablar? ¿No va a hablar? Ok. ¿Qué? Ah, ya. ¿Estaba levantando la mano? No. Ah, ya, perfecto. Había visto que había levantado la mano, pero no problema. Ya, espérenme, vamos a ver el chat. Vi un video de un tipo que se tragaba una vienesa entera. Lo más probable es que después se haya atorado, o lo más probable es que, como te digo, le traiga problemas a largo plazo, ¿ya? Es importante, chiquillos, saber que esas conductas no son muy positivas, porque obviamente tú estás forzando a tu sistema digestivo, ¿ya? Eh, no ocurre lo que, en este caso no ocurre el tema de la digestión, ¿ya? Tenemos acá los pasos, chiquillos, de la digestión de los alimentos propiamente tal. Primero tenemos la ingestión, ¿sí? Que es cuando obviamente comemos el alimento, cuando empezamos a deglucirlo, ¿cierto? Y luego tenemos la digestión, que es cuando pasa al estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿cierto? Delgado, etcétera. ¿Por qué digestión del alimento? Porque lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que lo tengo en la otra diapo. Tenemos la absorción y la egestión, que es cuando uno lo elimina, ¿ya? La ingestión del alimento, chiquillos, tiene que ver con lo primero que ocurre, ¿cierto? Cuando nosotros incorporamos los alimentos a nuestro mecanismo, ¿sí? A nuestro cuerpo a través de la boca. La boca y los dientes, sobre todo los dientes, son partes principales de esta fase, de la fase de la ingestión. Porque si solamente tuviéramos boca y no tuviéramos dientes, sería bien complejo poder triturar el alimento, ¿ya? Luego tenemos la digestión, que de cierta forma tiene tres etapas, ¿cierto? La etapa bucal, la etapa gástrica y la etapa intestinal, ¿ya? En este caso, una de las partes más importantes de la digestión pasa por la faringe, ¿cierto? El esófago y el estómago, ¿ok? En este caso es importante estas tres etapas, ¿sí? Porque al paso, fíjense que así, ay, lo siento, espérenme. Así va pasando el alimento. ¿Por qué son importantes estas tres etapas? Porque obviamente aquí es donde el alimento se va descomponiendo de manera total, ¿ya? En la etapa bucal, chiquillos, ocurre la masticación y la insalivación, en donde se forma el bolo alimenticio, ¿ya? Eso es lo que hemos explicado hace un rato ya, ¿sí? Que se forma el bolo alimenticio a través de la insalivación tiene que ver con que las glándulas salivales comienzan a actuar, y al haber estado molido, ¿cierta? La comida, lo que se produce es que de cierta forma la comida que yo había triturado, ¿cierto? La voy a poder remojar con un poquito de saliva, por eso se llama insalivación. Luego tengo la etapa gástrica, ya este mismo bolo alimenticio va a ir recorriendo todo el esófago. En la parte del esófago, chiquillos, también ocurren estos movimientos peristálticos, ya, porque si no la comida no podría avanzar. Recuerden que el movimiento peristáltico es un movimiento que se da como de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. No se ve, ¿ven? Espérenme. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Ya.
Lo que les iba diciendo es que no solamente en el estómago, ¿cierto? Se dan estos movimientos peristálticos, sino que también en el esófago, ¿ya? En el esófago también se dan los movimientos peristálticos, ¿ok? Luego tenemos la etapa intestinal, chiquillos, que es una de las últimas etapas de la digestión, ¿cierto? Que obviamente es donde este bolo alimenticio que estaba en un principio se transforma en quimo, ¿ya? Y obviamente pasó desde el estómago, ¿sí? Hasta el intestino delgado. Siempre he visto, sí, gracias, ya. Importante acá, chiquillos, que en la etapa intestinal también, ¿cierto? El alimento se sigue degradando, ¿sí? Con una especie de el jugo pancreático. ¿Se acuerdan que en el Power anterior yo les mostraba que el páncreas también era importante dentro de todo? La bilis y hay distintas enzimas que van descomponiendo el alimento también, ¿ya? Y una de las etapas finales es la absorción y como yo les puse acá, una de las cosas más importantes, ¿cierto? Es la absorción de nutrientes, ¿ya? El intestino, ay, espérenme, el intestino, que en este caso el intestino delgado, el órgano principal de la absorción y lo que produce o ayuda al paso de las sustancias, en este caso las sustancias que ya están absorbidas, ¿cierto? Que pasen directamente a la sangre para nutrir la sangre. Y obviamente cuando pasan a la sangre, estas se van a ir transportando en todo el cuerpo, ¿ya? Importante también que una de las formas en que se traspasa, ¿cierto? Eh, estos nutrientes no es por arte de magia, sino que el intestino tiene una cierta mucosa que es de esta forma, ¿sí? Que tiene ahí las venas y las arterias, ¿cierto? Tiene las venas y las arterias y esta propicia, ¿cierto? El paso de los nutrientes a la sangre, ¿ya? Luego tenemos la egestión, ¿cierto? Que la egestión es la parte final de este proceso, ¿cierto? Que se relaciona con la expulsión de aquellos desechos que no sirven, que en este caso en el intestino grueso recuerden que se producía, ¿cierto? Las heces fecales, ¿ya? Es un proceso fisiológico que lo que ayuda es a mantener en equilibrio, ¿cierto? El cuerpo y el cuerpo en general en realidad, ¿ya? Y obviamente a eliminar todos aquellos desechos y cosas que no le sirven a nuestro cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que el aparato digestivo o el sistema digestivo, su función principal tiene que ver con la alimentación, ¿ya? Este aparato digestivo en realidad se le nombra tubo digestivo porque tiene distintos órganos que son parte de él. Encontramos la boca, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso y aquí faltó la faringe, me faltó la faringe, ¿ya? Importante también que dentro de este proceso, sí, tenemos la masticación y la insalivación por parte de la boca. Esto va a ayudar precisamente a que el alimento pueda ser digerido y ayuda a la digestión que se produce cuando se llega al estómago. Y finalmente ayuda a la absorción de los alimentos por parte del intestino delgado. ¿Ya? Y obviamente el intestino grueso va a cumplir su función aparte, que es la de la producción de heces fecales. ¿Ya? Chiquillos, les pregunto, ¿existe alguna duda o consulta de lo que acabamos de ver? Yo no tengo ninguna. Ya, muchas gracias, Joaquín. Lo importante, chiquillos, que hoy día se queden con lo siguiente, con que, bueno, vimos de nuevo, repasamos el tema de la función principal del sistema digestivo, ¿cierto? Y obviamente vimos el paso a paso del sistema digestivo, que era la ingestión, la digestión, la absorción, ¿cierto? Y la egestión. Son procesos importantes, ¿cierto? Dentro del sistema digestivo, ¿ya?
Importante también dentro de esto del sistema digestivo, chiquillos, que ustedes puedan reconocer los órganos y cuáles son los órganos que participan dentro de la digestión. Ya boca, faringe, esófago, ¿cierto? Estómago, intestinos, recto, ano, etcétera. ¿Ya? Son los distintos órganos que participan, ¿cierto? Dentro de esta digestión y es importante que ustedes los puedan reconocer. ¿Ya? ¿Por qué es importante reconocerlos? Porque obviamente no te puede faltar ninguno. Ya, súper pato. Ya. Entonces, si no existe ninguna otra duda, ni consulta, nada, chiquillo, los dejo. Nos estamos viendo ya en la próxima clase. Recuerden que está la prueba de diagnóstico para el martes 30 de marzo, es decir, el martes que viene, ¿ya? Va a estar subida en webclass, obviamente, porque ahora volvimos a cuarentena, entonces estamos todo virtual, ¿ya? El horario es el horario virtual que le reenvió el profe, ¿sí? Así que eso, chiquillos. Sí se ve, Máximo. Ya. Ya, chiquillos, les mando un beso, un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho y estudien para la prueba de la próxima semana, ¿ya? Chao, chao, nos vemos. Y también quédate en casa 2.